Hola chicos, continuamos con este tema de pensamiento formal, pero estaba viendo los comentarios y antes de seguir con el tema, creo que muchas de las dudas surgen en cuanto a las diferencias del tipo de pensamiento concreto, pensamiento formal y pensamiento eh, abstracto. Pues hay unas dudas que son muy generales y que creo que esta clase las puede aclarar en cuanto a lo que estamos haciendo como psicólogos con teorías cognitivas. Entonces, desde luego, pues hace falta revisar cuáles son estas ciencias o cuál es esta perspectiva que tenemos sobre el pensamiento y el lenguaje. Muchas de sus preguntas sobre Piaget o Vygotsky pues tienen una representación muy clara o tienen una respuesta muy clara cuando comprendemos qué son las ciencias cognitivas. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver una introducción a las ciencias cognitivas o vamos a ver una introducción a la psicología cognitiva. Muy bien, las ciencias cognitivas o la cognición no es un fenómeno exclusivo que estudie la psicología. Normalmente pensamos que sí, porque la cognición pues surge mucho de interpretar que la relación entre pensamiento y cognición, como lo platicábamos en el primer tema, ¿no? Que todo es pensamiento, todo es cognición. Este, surgen estas perspectivas de considerar que la cognición es una disciplina, perdón, que la psicología es una disciplina que estudia la cognición y la conducta, ¿verdad? Habíamos visto también esa definición previamente. Sin embargo, no es la única ciencia que interpreta la cognición como un fenómeno de interés o una selección de ese fenómeno. Total, las ciencias cognitivas es un cúmulo de disciplinas que forman un objeto de estudio en común. La cognición está formada por por los planteamientos de cada una de estas ciencias, ¿no? Lo que forman el clásico hexágono cognitivo. Entonces tenemos por lo menos estas 6 disciplinas, por lo menos, porque siempre se integran más, que forman una transdisciplina. Esto también ya lo conocían de semestres anteriores. La transdisciplina pues es cuando ninguna ciencia por sí misma puede definir un objeto de estudio dado y se requiere la integración eh, de cada una de las ciencias o de diferentes ciencias para poder definir un objeto de estudio, en este caso la cognición. Entonces, bueno, definimos la cognición como un fenómeno informático. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, hay no solamente una interpretación, aquí yo añadiría el procesamiento de información. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, como hemos visto en clases anteriores, desde la sensación y la percepción, pues es fácil interpretar que la cognición involucra pues procesos de donde nosotros integramos aspectos de nuestro entorno y los transformamos a una imagen que tenemos eh, en nuestra mente, ¿no? Le llamamos mente a esta cosa que no existe así como tal, más bien es como una palabra para referirnos a algo, ¿no? Entonces, no es que la mente sea un objeto, ¿no? Es lo que quiero decir. Entonces, si nosotros revisamos qué es lo que propone cada una de las ciencias, pues la filosofía de las ciencias cognitivas o la perspectiva filosófica es la que define o los fundamentos de estas ciencias, la lingüística, porque la lingüística involucra, bueno, el lenguaje en sí ya lo habíamos revisado, se puede ver como una parte exterior y una parte aplicada de la cognición, la antropología porque la cultura es un fenómeno informático también, un fenómeno donde nosotros pues vamos haciendo códigos o símbolos dependiendo de cierta identificación eh, pues bueno, social, ¿no? Más bien eso quería decir. La neurociencia, ya veremos por qué la neurociencia es parte de las ciencias cognitivas, ahorita se los explico porque es lo que sigue, y la inteligencia artificial, que son las dos que voy a dejar pendientes para ello. Entonces, las ciencias cognitivas hasta este punto, esta diapositiva nos habla de una transdisciplina y de que la cognición pues involucra
un procesamiento de información. Entonces, vamos a continuar. Entre esas 6 disciplinas tenemos lo que es la psicología cognitiva. Esta frase recuérdenla bastante porque es mucha de las que yo siempre les repito. Como ustedes como psicólogos no pueden estar jugando con perspectivas teóricas porque cada teoría pues mantiene fundamentos diferentes. Es decir, pensamos que la psicología son 5 sopas nada más, ¿no? Es la psicología gestalt, es la humanista, es la conductista, es la psicoanalítica y la cognitiva, ¿no? Pero no funciona de esa manera. La psicología cognitiva es, bueno, no funciona en el sentido de que podemos integrar las 5, sino más bien ustedes en algún momento definirán cuál es su corriente teórica, ¿no? Y desde mi punto de vista, la psicología cognitiva es la perspectiva teórica que tiene más evidencia y fundamentación eh, pues experimental. Ahorita lo desarrollo. Entonces, no podemos tener varias teorías o jugando con fundamentos de teorías opuestas. Esto quiere decir que es como si nos pusiéramos varios lentes, no vamos a enfocar nada. Las teorías nos permiten interpretar los fenómenos, la realidad o lo que sucede a nuestro alrededor. Por eso este lenguaje abstracto que utiliza la ciencia. ¿Sí? Bueno, entonces, la psicología cognitiva es una de sus lentes, ¿no? Desde mi punto de vista es la teoría con mejor fundamento, mejor graduación para poder ver lo que es el entorno, ¿no? E interpretarlo. Digo, si ustedes eligen otra perspectiva teórica que les llame la atención, que les guste, en la que se sientan cómodos o que sientan que dominan, pues ustedes tendrán por lo menos que centrarse en esa idea de conseguir evidencia que la fundamente y probar, obviamente, la teoría, ¿no? Entonces, la psicología cognitiva se ubica dentro de estas 6 disciplinas y la psicología cognitiva interpreta que todos los procesos realizados por individuos, no solamente humanos, utilizan codificación, almacenamiento y utilización de la información. Es como un planteamiento axiomático, ¿no? De aquí surge. Los individuos pueden interpretar, codificar y almacenar. Interpretar es utilizar la información, ¿ok? Después vemos qué es la información, tranquilos. Pero prácticamente este es como el fundamento que se tiene, ¿no? Y dice, el enfoque teórico de la psicología cognitiva cuenta con la mayor evidencia para explicar el origen del pensamiento y el lenguaje. Eso es pues prácticamente una de las razones por las que hago esta clase, para que nos centremos y si no se habían dado cuenta, pues esta es una materia de psicología cognitiva. De hecho, se podría llamar de esa manera y no habría ningún problema con que se llamara de esa manera la materia. Entonces, estamos involucrando aquí varios factores, ¿no? La psicología cognitiva utiliza una directriz biológica, ¿no? Es decir, se fundamenta en la cognición se fundamenta en un apartado anatómico, fisiológico, ¿sí? Y a la vez, estamos hablando de esta idea del cuerpo, ¿sí? Este monismo que ya hemos platicado previamente. Eh, También en la evidencia experimental que se puede hacer en laboratorio. Es decir, no solamente la cognición funciona con estos apartados neurológicos, ¿sale? Por eso la neuropsicología o la neurociencia cognitiva, como a veces también la interpretan, es una parte de la psicología cognitiva, ¿no? Entonces tenemos esta parte de la biología y luego aparte tenemos estos fundamentos filosóficos sobre lo que es el conocimiento. Pero más que el conocimiento es sobre la representación. Nosotros estamos viendo un tipo de conocimiento que es el pensamiento formal. ¿Sale? Entonces, no solamente está este apartado biológico, sino también está el apartado que Vygotsky había llamado, que es el del apartado sociocultural. Si se fijan, les estoy contando la historia del conflicto, de tantos comentarios que hacían, de Vygotsky contra Piaget. En realidad no es un conflicto, en realidad estaban ante un fenómeno poco descrito, ¿no? El propio Piaget le dedica
al final de su vida, en los últimos libros, le dedica varias citas a la teoría de Piaget, y muchos pensaban, pues, o habíamos interpretado que la perspectiva de Piaget y de Vygotsky eran opuestas, pero no. También Vygotsky estaba aportando algo que es este enfoque sociocultural, ¿no? Entonces también es los factores sociales, como les decía, la cultura, es en donde vemos nosotros manifestadas esas representaciones, ¿ok? Entonces, en palabras, hay un libro muy bueno que les recomiendo que se llama Antropología del Cerebro, del antropólogo Roger Bartra. Y es un libro que les explica muy bien. Bartra, es un libro barato, pueden conseguirlo, es un libro muy bonito. Es un libro que antropólogo lo que define es que la cultura es como un cerebro que tenemos afuera, es decir, eh, un andamiaje, ¿no? Es como una máquina, o no, una máquina no, un andamiaje, ¿no? O sea, es una entidad con muchísimos funcionamientos que la cultura en sí misma funciona como el cerebro para poder integrar y representar lo que pasa en nuestro entorno. Entonces, esta idea de que la cultura es un proceso informático también es muy importante. Entonces, tanto hay enfoques sociológicos como biológicos en esta parte de la psicología cognitiva, ¿no? Donde encontraríamos esa parte de la antropología y bueno, en parte de la tecnología, es decir, recuerden que la tecnología es conocimiento científico aplicado, pues encontramos lo que es la inteligencia artificial. Eh, y ahí es donde ustedes encuentran estas 6 disciplinas, si se fijan, ¿no? Y bueno, la lingüística pues es un área de la antropología. Así que aquí está pues descrito la razón de por qué aparecen 6 disciplinas en el hexágono cognitivo. Muy bien, todos consideran la cognición como un proceso informático y dependiendo de lo que estemos hablando, en la parte de la biología, el cuerpo, ya no es el cerebro, ahora es el cuerpo, es una entidad de procesamiento informático. La parte de la filosofía, pues este sustento, incluso evolutivo, que es el conocimiento, y en la parte social, desde la interacción con otros, como el fenómeno de la comunicación, hasta la propia cultura en sí. Muy bien, continuamos. Entonces, el núcleo de la teoría cognitiva es algo que le llaman la hipótesis del computador. Inicialmente, la psicología cognitiva nació o surgió considerando que el cerebro o el encéfalo era el eje de todas estas cualidades de interpretación y de procesamiento. Es decir, nació con el supuesto de considerar al encéfalo como una computadora, ¿sale? A veces interpretamos las computadoras como los aparatos por los cuales ustedes me pueden ver. Su celular es una computadora, una calculadora es una computadora, porque ustedes, el esquema de un ordenador o de un computador es este diagramita que encuentran aquí. Es decir, depositan órdenes o el input, que es la información de entrada, ¿sí? Esta es procesada y esta cuando se procesa, da una respuesta de salida. Si se fijan, parece ser como lo del estímulo y la respuesta. El estímulo A provoca la respuesta B, ¿sí? Sin embargo, el conductismo había rechazado esta idea introspectiva de la mente, ¿no? Esta unidad de procesamiento. Esta idea de procesamiento surgió de dos ciencias, la computación y la informática, ¿ok? Acá en la diapositiva lo podemos nosotros revisar, ¿sí? La idea del computador, y obviamente esta perspectiva pues rechazó el supuesto del conductismo. Por lo tanto, la psicología cognitiva pues sí involucra un proceso interior, es decir, sí estudia lo que es la mente, entre comillas, ¿no? Que le llamamos cognición. Digo, no basta repetirlo, pero ahí está, ¿no? Entonces,
la hipótesis del computador, o sea, repito lo de las computadoras porque no es... Siempre pensamos que las computadoras van adelante de lo que es, no es nosotros mismos, pero no es así. Eh, las computadoras están hechas a imagen y semejanza de la cognición humana, ¿sí? Entonces, eso es algo que hay que tomar a detalle, ¿ok? Em, entonces, digo, eso no quiere decir que actualmente hay inteligencias artificiales superiores a la capacidad de procesamiento de la cognición humana. Eso existe y no hay ningún problema, ¿eh? Pero todos los procesos que nosotros vemos en una computadora, llámese celular, llámese calculadora, están inspirados en procesamientos humanos, ¿sí? Entonces vamos desde ahí. El cerebro y el cuerpo, o más bien el cuerpo, yo no, ya no metería aquí el cerebro, lo voy a tachar. El cuerpo es un órgano de computación de información sensorial. Esta es la hipótesis del computador, ¿ok? Todo en la psicología cognitiva gira en torno a considerar al cuerpo como un computador, es decir, como un órgano que procesa información, que sigue este esquema de input, procesamiento, output. Y obviamente hay un feedback, una retroalimentación de lo que ocurre en lo que se muestra a lo de entrada, ¿no? Como ejemplo tenemos pues, su computadora o su celular. Su celular o su computadora tiene un teclado o un lugar en donde ustedes ponen comandos, donde ordenan, ¿no? Mandan señales de entrada. Estas señales de entrada son integradas y procesadas, obviamente por lo que conocemos como procesador, la memoria RAM, etcétera, todas estas cosas que tiene su computadora. Y finalmente nosotros vemos un output, que es la pantalla, ¿no? En realidad, ahorita está pasando un montón de fenómenos físicos en su computadora, con la luz, con la electricidad, con el electromagnetismo, y que a nosotros está diseñada la computadora para que el tipo de luz que está lanzándose desde la pantalla pues sea captada por nuestros ojos, ¿no? Han visto esta idea de que los perros a veces a las televisiones viejitas pues reaccionaban como si estuvieran viendo nada más una línea, ¿no? Entonces no está diseñada para ese tipo de ojo. Entonces piensen en su computadora como este esquema que acabamos de ver, ¿no? Pero les digo, esta es la aplicación de lo que ya sabemos. El resultado del proceso de información es la representación. Entonces, todo esto que nosotros vemos es lo que le llamamos la representación. ¿Ok? Entonces, todo alrededor de la psicología cognitiva gira en torno a la hipótesis del computador. Y desde luego ya no se considera el cerebro como la única parte de procesamiento, ya se considera a todo el cuerpo como tal, ¿sí? Bien, entonces, todo lo que hace nuestro cuerpo con esta idea monista eh, es una referencia a que todo lo que hace es crear representaciones. O sea, es esta idea de los esquemas mentales. O lo que pues, desde los griegos le llaman idea, ¿no? Esta imagen del mundo que tenemos. ¿Sí? O sea, esta parte como interior que nosotros creamos, estos modelos. Estoy haciendo puros sinónimos con este, la ciencia cognitiva, ¿no? Modelos, esquemas, ideas, imágenes del mundo, pues son sinónimos del mismo fenómeno que estamos aquí diciendo, ¿no? Entonces, el resultado de la cognición es la representación de la realidad, es decir, este modelo que como habíamos visto en clases anteriores, el modelo siempre es una imagen inexacta de lo que realmente es. Es este problema epistemológico de lo noúmeno con lo se me olvidó el otro factor, ¿no? Pero o sea, realmente lo que es o el fenómeno en sí con la experiencia que yo tengo, ¿no? En psicología le llamamos estímulo distal y estímulo proximal, ¿verdad? Siempre decimos que el estímulo proximal pues tiene elementos exagerados o desproporcionados a lo que es el estímulo distal. Entonces, con los datos insertados del mundo, crea una abstracción integrando una visión global de él. Entonces,
Es lo mismo que habíamos visto acá, es solamente con el concepto de representación. La representación es como nuestro meollo de ¿cómo se llama? Del factor de la cognición. Luego, uno de los factores que más se relaciona con la ciencia cognitiva es el procesamiento. Y el procesamiento pues no sería posible sin la memoria. Entonces, la memoria es este fenómeno cognitivo en donde este proceso tiene tres cualidades importantes: la retroalimentación, el uso y la retención de información. Eh, a final de cuentas, ustedes recuerdan esta dirección, ¿verdad? Porque saben que es importante. No sé si ustedes sentían la ansiedad de que a un pez ficticio se le olvidara esta dirección, ¿verdad? Entonces, ¿por qué retenemos ese tipo de información y no cuando estamos en el examen, etcétera, ¿no? Entonces, los estímulos pueden ser cualquier evento, cualquier idea o cualquier habilidad que nosotros no tengamos enfrente, ¿no? La memoria trata de estímulos ausentes. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, cuando nos pasa esto de los monitos que están aquí, que tenemos las llaves en la mano, es porque nosotros consideramos o dejamos de sentir por la propia atención la estimulación de las llaves que tenemos en las manos, y pues la consideramos un estímulo ausente. Entonces la memoria forzosamente trabaja con estímulos ausentes. Porque si el estímulo está presente, pues entonces no es memoria, es percepción. ¿Ok? Estoy percibiendo el objeto, no tengo que recordarlo, ¿no? Entonces, de esta información inicial, la retenemos, la retroalimentamos y la usamos. Si nosotros encontramos un fallo en la retención o en la retroalimentación o en el uso, entonces vamos a tener seguramente una patología de memoria. Entonces, vamos a ver el modelo clásico de Shiffrin de Shiffrin sobre la memoria. Este psicólogo hizo un modelo en tres tipos de memoria que hasta la fecha se sostiene con muchísimas modificaciones. Este es el modelo clásico de Shiffrin y pues bueno, aquí podemos ver todo el procesamiento cognitivo, ¿no? Aquí tenemos las definiciones y las características más generales de cómo se ven estas cualidades, ¿sí? Tenemos lo que es la memoria, tenemos tres tipos de memoria: la memoria sensitiva, la memoria de control, perdón, la memoria de corto plazo y la memoria de largo plazo, representados en estos tres cuadros. Esto ya creo que ya ustedes lo han estudiado en otra materia. Aquí tenemos toda la información de entrada. Fíjense muy bien, las flechas son muy importantes. La información de entrada representa toda la estimulación sensorial. Luego, la memoria sensorial, que dura muy pocos segundos, instantes. La memoria funciona con la atención. Si se fijan, de esta cantidad de flechas a esta cantidad de flechas es muy poca, ¿no? Entonces quiere decir que la memoria, junto con el proceso de atención selectiva, solamente hizo que pasara un tipo de información. Luego esta información de los sentidos pues pasa a algo que es la memoria a corto plazo, una función más de retención, porque esta memoria está hecha para olvidar. Su función principal es olvidar. De hecho, todas las memorias, todos los tipos de memorias pues tienen esa función, ¿no? El olvido es una función necesaria. Imagínense que pudiéramos no olvidar cosas. Hay una patología de la memoria que se caracteriza por eso, ¿no? La hipermnesia, creo que se llama. Entonces, el mecanismo de control es esta flecha que está aquí, ¿sí? Este es el mecanismo de control. El mecanismo de control es lo que nosotros hacemos para mantener o retener la información. Este, eh, Normalmente ustedes pueden detener 7 paquetes de datos, 7 datos, o sea, ustedes de 7 a 9 datos, a eso lo llamaron paquetes de información, ¿sale? O chunks. Los chunks pues funcionan como utilizamos varios recursos. Utilizamos el lenguaje, eh, tanto la forma icónica, o sea, imágenes, ¿sí?
como la parte semántica, como o sea, el significado de cosas, ¿no? O el lenguaje en palabras, por si quieren así decirlo, y el otro el lenguaje de imágenes, si quieren así mencionarlo, ¿no? Entonces, dependiendo de... Es como, por ejemplo, si ustedes vieran una placa, eh, ustedes pudieran empaquetar la información de manera diferente, ¿sí? Imagínense que la placa es esta. Bueno, esto está muy fácil. Espérenme. Imagínense que la placa es esta, ¿sí? Las placas aquí en Chihuahua no son así, ¿verdad? Pero bueno. Imagínense que los atropella esta placa y ustedes la tratan de memorizar. No sé si han trabajado o son secretarios o algo así, han trabajado de secretarias, o no sé, empleados o cajeros donde tienen que mantener mucha información. Pues bueno, todos diríamos CKL3812. Entonces aquí estamos empaquetando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 datos. Esta placa no deberíamos tener ningún problema en recuperarla. Pero, por ejemplo, si yo digo caballo, koala y león, ¿sí? Yo estoy haciendo un empaquetamiento icónico, ¿va? Entonces estoy utilizando una sola imagen, caballo, koala, león, me los imagino, y estoy haciendo un chunk de estos tres. Entonces estos cuentan como un dato, ¿ok? Por eso se llama paquete. Y si le digo 3812, pues va a ser 3 paquetes, ¿sí? La diferencia de decirle CKL3812 a decirle caballo, koala, león 3812 es la cantidad de paquetes que estoy utilizando, ¿sí? Por ejemplo, que yo tuviera 38 años y haya nacido en diciembre, esto pudiera ser un paquete más, ¿no? O sea, puedo decir mis animales favoritos o caballo, koala, león, ¿sí? Y mi fecha de nacimiento. No sé, me estoy inventando eso, ¿no? Entonces podemos hacer los paquetes más integrados, ¿no? Muchas veces se quejan de, profe, tengo muy mala memoria. No, pero más bien lo que tienen es muy poca docilidad a interpretar este tipo de cosas, ¿no? Y aparte, pues, en los exámenes cuando les va mal, que siempre es la queja de, profe, es que es mucha memoria. O hay alumnos que dicen que se quejan de que les ponemos mucha información. Pues esa información la deberían de estudiar, pero el problema es que lo estudian un día antes. Y miren, aquí está el output. Schifrin nos habla que la memoria a corto plazo solamente puede retener la información por 15 minutos como máximo. Esto se puede ejercitar, obviamente hay personas que pueden retener más la información. Y obviamente, pues cuando la información, por eso le llaman memoria de trabajo, porque funciona como un escritorio, nada más puede mantener 7 datos. Entonces cuando terminamos de utilizar los datos, limpiamos el escritorio, ¿no? Nadie trabaja con el escritorio tirado. Y por eso su escritorio no se memoriza lo demás, ¿no? Y bueno, les platicaría más del modelo, pero no nos va a dar tiempo. Aparte, pues tiene una materia de memoria donde pudieran estudiarlo más a detalle. Pero en la memoria a corto plazo, que es la memoria de trabajo, pues hay una parte que se olvida, ¿no? Es una parte que se está volviendo a llenar y vaciar, ¿sí? Llenar y vaciar. Sin embargo, elementos de la memoria a corto plazo pasan a la de largo plazo. La de largo plazo no tiene una cantidad de información estimada, o sea, se cree que es infinita, ¿no? O sea, porque hay personas que pueden recordar, personas de 80 años que recuerdan su infancia, ¿sale? O su matrícula de la secundaria o de la prepa, ¿no? Entonces, si llega a pasar eso, la memoria a largo plazo, pues tiene un plazo indefinido. Y lo interesante aquí es el feedback. Si se fijan, es un modelo cognitivo porque tiene estos elementos. ¿Se fijan? Aquí está el feedback. Estas dos flechas representan la retroalimentación. ¿Sale? O el feedback. Bien. Y ya para terminar, bueno, aquí podemos ver un ejemplo de cómo funcionan las tres memorias. Aquí vemos una chica buscando un número de teléfono. Aquí vemos encendido, está más remarcado el
este, el, la memoria a corto plazo, la memoria sensorial, perdón, que es a corto plazo, está bien dicho. Y bueno, ahí está, ¿no? Entonces, cuando ella ya selecciona, se fija en la atención, aquí en la flechita, selecciona, anda buscando este número y la deposita en la memoria a corto plazo. Y luego hace su mecanismo, utiliza su mecanismo de control, que para ella es repetirlo, ¿no? Estarse repitiendo el número, aquí lo ven en el diálogo, aquí está encendido lo que está pasando. Y una vez que ella hace la llamada, ¿sí? Pone el número y se borra la información que tenemos, ¿sale? O se puede almacenar. Y se fijan, miren, era el número de la pizza. Que yo no sé por qué no se lo sabe de memoria, ¿no? La pizza es algo importantísimo. Entonces, aquí están todas las funciones de memoria en un ejemplo. ¿Ok? Una vez que ella recurre al número y a la pizzería, pues la información de la memoria a largo plazo puede entrar a la de corto plazo. ¿Ok? Entonces, nosotros lo sentimos como un acto consciente. Acá tenemos las estructuras cerebrales. La neurociencia, ¿ven? Que se activan durante la memoria. La memoria forma parte de dos lóbulos, el lóbulo frontal y el quinto lóbulo, que es el lóbulo del sistema límbico, ¿no? Aquí está la amígdala y el hipocampo, sobre todo el hipocampo, que es donde hay mayor activación de neuronas cuando se trata de recuperar información. La amígdala, como parte del sistema límbico, pues está relacionada con la activación de impulsos y reacciones psicoafectivas. Y obviamente el lóbulo frontal en dos divisiones, que lo es el lóbulo frontal pues el más externo, y el córtex prefrontal o la corteza prefrontal, que es son estas cisuras que están más internas, ¿ok? Entonces, estas dos secciones del lóbulo frontal pues elaboran pensamiento estratégico y pero los vamos a estudiar después, ¿no? Y en la corteza cerebral pues vemos aquí estas circunvoluciones o las áreas de Brodmann que casi siempre vemos, ¿no? Aquí vemos tanto áreas motrices del cerebelo como áreas de procesamiento visual, ¿sí? O de percepción visual. Luego acá también tenemos de percepción visual. Esta es la sección de la corteza motora corteza motora, y acá tenemos la del lenguaje, y acá tenemos la activación del lóbulo frontal, donde vemos pues ciertas categorías, ¿no? Bien, entonces le recomiendo bastante que vean películas sobre ciencia ficción o que involucren estas cualidades, ¿no? Yo les recomiendo estas dos películas porque abordan de una manera muy precisa. Esta película de la izquierda es una película de ciencia ficción del creador de Black Mirror, es la primera película que hace, y ahí pueden entender mucho lo que se trata el trabajo de la inteligencia artificial, mientras a la derecha pues ven una de las biografías más interesantes de Turing, ¿no? Entonces, de esto trata la psicología cognitiva, de este procesamiento de la información, y obviamente la memoria es un proceso importantísimo, ¿no? Espero que con lo que acabo de ver los conceptos de representación, pensamiento formal sean más digeribles para ustedes. Bueno, pues me dejan comentarios de las dudas que tengan y pues nos estamos viendo.